A veces en la vida nosotros creemos que nuestros mayores problemas son los problemas económicos, los problemas financieros, los problemas que tienen que ver con las cosas que tenemos o no tenemos, con las cosas que nos hacen falta o con aquellas que teniéndolas las hemos perdido y necesitamos recuperarlas. En fin, casi toda nuestra vida a través de los años se enfoca en lo que podemos ver, en las cosas materiales que podemos ver. Sin embargo, después de tener todo lo material posible, después que nosotros adquirimos y vamos avanzando en la vida, nos damos cuenta que detrás de cosas materiales también hay elementos muy importantes de los cuales no tenemos control, que suelen ser a veces mucho más fuertes y mucho menos manejables que aquellos físicos de los cuales pudiéramos tener el control. La Biblia nos habla de Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro santificador y como un rey que viene pronto. Uno de nuestros enunciados y una de nuestras doctrinas más fuertes es la doctrina de que Jesucristo sana. Jesucristo sana. Y Jesucristo sana a todo aquel que le pide que sea sanado. Jesucristo puede sanar de cáncer, Jesucristo puede sanar de SIDA, Jesucristo puede sanar todas las dolencias físicas de un ser humano. Él la puede sanar. Nosotros tenemos esa fe. Y Él no lo puede hacer mañana, el lunes, el martes, Él lo puede hacer ahora. Él lo puede hacer en este instante. Usted debe pedirle a Dios constantemente ser sanado. Ahora bien, esa sanidad no es solo una sanidad física. De hecho, muchas veces la sanidad física es una sanidad mucho más fácil de hacer y de ver que la sanidad que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestra vida interior, con nuestro ser interno. La sanidad que tiene que ver con el alma. La sanidad que tiene que ver con las cosas que no son tangibles de ver. Hay hombres y mujeres en el mundo que tienen tanto dinero que si ellos pudieran dar $100 millones para sanar las emociones de algunos de sus hijos, lo darían. Quizás pueden hacer un trasplante de riñón, quizás pueden hacer un trasplante de córnea, quizás pueden hacer un trasplante de médula ósea, pero cuando se trata de sanar el ser interior de uno de sus hijos o el ser interior de ellos mismos, ellos pudieran dar todos los millones del mundo y todavía no pueden hacerlo. Lo cual quiere decir que sanar el ser interior es mucho más difícil que sanar nuestros propios cuerpos. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Y voy a leer brevemente porque de la parte que voy a predicar aquí será quizás una de las partes que usted menos piensa que yo voy a predicar. Bueno, dice el capítulo 11, verso 1, que estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta. Las dos famosas hasta ese momento eran María y Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con cabello. Enviaron pues a la hermana para decir a Jesús: Señor, he aquí, ¿verdad?, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y quiero dejarlo hasta ahí. Y luego vamos al verso 17. Dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, Jesús fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Y aquí tenemos la historia de una persona que estaba enferma, que estaba a punto de morir y se llamaba Lázaro. Y Jesús estaba en Jerusalén, a 15 estadios de distancia, una distancia no tan lejos, pero era una buena distancia. Y cuando Jesús van con la prisa de que Lázaro se va a morir, Jesús le dije, esa enfermedad no es para muerte. Pero Lázaro está enfermo, y enfermo de gravedad, porque vemos que luego muere. Entonces era una enfermedad de gravedad. Y fueron con la urgencia, y Jesús dice que después que le dieron la noticia se quedó 4 días más. No fueron 3, fueron 4. Entonces él se quedó allí. Y eso como que no cuadra, porque si él es amigo mío, y si él me quiere, y si él me va a ayudar, y si yo estoy enfermo, y si yo estoy muriéndome, y si es urgente, yo necesito ver su presencia ahora, right now, en este momento. Además, las cosas tienen que solucionarse porque es que se va a morir. Y si se muere, entonces no hay solución. ¿Ustedes entienden? Si se muere, no hay solución. Pero se murió Lázaro. Y de lo que yo voy a predicar es de la sanidad. Pero quiero hacer un recuento por todo el capítulo para no dejarlo en el aire. Y quiero decirte que a veces nosotros estamos queriendo trabajar la agenda de Dios a nuestro favor. Y nosotros queremos que las cosas sean conforme a nuestra agenda. Y nuestra agenda siempre tiene puntos de urgencia que queremos que se resuelvan hoy. Ahora, porque si no, se muere. Y si se muere, no hay solución. Y tú necesitas que el problema de tu casa se resuelva hoy. Y hay situaciones que no queremos que exploten, porque si explotan, se muere. Y si se muere, no hay solución. No podemos dejar que ese pleito se dé, porque si se da, explotan y muere. Entonces, si se confrontan ellos, no hay solución. Yo no le puedo decir la verdad, porque si lo digo la verdad, eso se arma un lío y se muere. Y si se muere, no hay solución. Y en la vida siempre tenemos una bendita urgencia y queremos tapar el sol con un dedo, porque no queremos dejar que las cosas exploten, porque no queremos dejar que la verdad fluya, que ocurra lo que tiene que ocurrir y que Dios haga lo que Dios tiene que hacer, cuando y cómo Dios tenga que hacerlo. Y a mí me llega mucha gente diciendo, pastor, pero no le diga nada. Pastor, yo quiero hablar esto con usted, pero yo no quiero que usted le diga nada a él, o que no toque el tema, o que no hable de eso, porque si habla de eso, explota, y si explota, muere, y si muere, no hay solución. Entonces siempre queremos hacer las cosas en la agenda nuestra y con el tiempo nuestro, porque si las cosas explotan, si hay un muerto, entonces no hay solución. Pero el Señor nos enseña que Él tiene solución, y que cuando hay que morirse, hay que morirse. Y cuando el problema hay que ponerlo sobre la mesa, hay que ponerlo sobre la mesa. Y hay que hay situaciones que nosotros no tenemos el control de ellas, ni lo vamos a tener nunca. Y Jesús dijo, eso no es para muerte, pero ellos estaban urgentes, y entonces Lázaro se va a morir. Como se van a morir muchas cosas en nuestra vida. Como hay muchas cosas que hay que dejarlas, que caigan, que exploten, que fluyan, que se diga, que salga, que se esclarezca. ¿Se va a morir? Bueno, se va a morir. Y las madres sobre todo no, y entonces y lo van a meter preso, y si se muere preso se va a morir, y si se muere no hay solución. ¿Entienden? Y mucha gente tratando de tapar el sol con un dedo, porque se muere, y si se muere no hay solución. Entonces Jesús lo que hizo fue
que se quedó 4 días más. Vamos a ver si es verdad que es urgente, vamos a ver si es verdad que se va a morir y vamos a ver qué es lo que va a pasar después de. Entonces a veces cuando más intenso estamos pidiéndole a Dios sobre algo, más desesperado estamos pidiéndole a Dios en nuestra agenda, entonces el Señor como que se retrae un poco y dice, vamos a ver si es verdad. Y Dios establece su agenda en tu vida porque su poder no se limita a tiempo y a espacio. Su poder no se limita a distancias. Su poder no se limita a circunstancias ni a gravedades. Su poder, si es ilimitado, es ilimitado. La Biblia dice que aquel que se va a acercar al Señor es necesario que crea que Él existe, que le hay. Habla en hebreo, hablando de la fe. Sí, todo aquel que se va a acercar a Dios, primero tiene que creer que Dios está ahí. Y si Dios está ahí, hizo el cielo, hizo la tierra y lo hizo todo, entonces Dios tiene poder para hacer las cosas antes de muerto, después de muerte, en el medio del muerto, empezando el muerto, 3 días del muerto, 4 días del muerto, cuando Él quiera, pero Él tiene el poder. Si creemos en ese poder, creemos en un poder genuino. Entonces, el Señor se retrajo y pasaron 4 días y Lázaro, se murió Lázaro. Y entonces ahora Lázaro no solo se muere, sino que deja de ser famoso y deja de ser querido. Fíjense porque yo digo que deja de ser famoso y deja de ser querido. Vayan al verso 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Entonces la hermana querida de Lázaro dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, hiede, porque es de 4 días. O sea que ya no es solo un muerto, sino que es un muerto que hiede. Entonces hay que ir para otro sitio porque ya la situación empezó. O sea, ya. Entonces, fíjense cómo Lázaro deja de ser famoso. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto, ¿quién? No, en mi versión no dice Lázaro, dice el muerto. Entonces ya no era Lázaro el famoso, el tipo que, ¿me entiende? Ya es. O sea que las situaciones que parecen urgentes llega un momento en que son el muerto. Eso pasó y nos preocupaba, pero a nosotros mismos empezamos a perder la fe porque ahora era el muerto. Y el mensaje básico de este aspecto, de esta parte de la palabra, es que yo no sé cuál es tu urgencia hoy, pero tú no puedes controlar la agenda de Dios. Yo no sé de qué tú estás tratando de tener el control, pero Dios tiene su agenda. Número 1. Número 2. A veces queremos controlarlo todo, que nadie caiga, que nadie explote, que nadie sufra, que nadie caiga preso, que nadie se meta en el lío, que nadie quede en evidencia, que no ocurra esto, que no ocurra ello. Y el Señor no obra así. De vez en cuando las cosas tienen que ser como son y tienen que explotar y morir. Y después que mueren, Dios toma el control del asunto y Dios decide lo que va a hacer. Y si el resultado es que te tengan que cancelar del trabajo porque se dijo la verdad, bueno, pues te van a cancelar del trabajo porque se dijo la verdad. Y ya no será tu trabajo, sino el trabajo, el muerto, el pasado. ¿Me doy a entender? Entonces, a veces hay que dejar que las cosas fluyan como tienen que fluir. Pero yo estoy hablando aquí de sanidad. Y yo creo que tú sepas que tú no necesitas estar más o menos bien, regular, y Dios no tiene urgencia con tu sanidad, sino que Él te va a sanar aunque tú te mueras, y te va a sanar. Pero una de las cosas más importantes en el proceso de la sanidad es la sanidad por dentro, que Dios llama a sus hijos a que debemos estar sanos. Y Dios quiere que nosotros seamos sanos interiormente. Ahora bien, esta iglesia y todas las iglesias son comunidades terapéuticas para sanar personas. Nosotros queremos sanar a las personas hablándoles,
queremos sanar a las personas resolviéndole los problemas. Nosotros queremos sanar a las personas diciéndole cómo tienen que hacer las cosas. Pero si Cristo no entra en la vida de alguien, las personas no pueden ser ciertamente sanas. Y cuando Jesucristo sana, Jesucristo no solo va a sanar tu cuerpo, sino que Jesucristo debe sanarte por dentro completamente. Y para que Jesucristo te sane completo a ti, la primera cosa que tú debes saber es que tú estás muerto espiritualmente hablando. Y hasta que el ser humano no reconoce que está muerto, Jesucristo no puede sanarlo. Porque eso es lo que somos, muertos. La Biblia dice que fuera de Cristo estábamos muertos, pero con Él tenemos vida, y tenemos vida en abundancia. Y aquí hay un detallito que yo quiero que ustedes me ayuden. Dice, y el que había muerto, atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Verso 44. En el 43 Jesús clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera, ven fuera. Y Jesús hizo su parte. Pero cuando Jesús le dijo eso a Lázaro, había un problemito. El número uno era que Lázaro estaba en una cueva. Estaba en una... Y se necesitó de la ayuda de alguien con fe para sacarlo de esa cueva, para abrir la cueva. ¿Están entendiendo? Para abrir la cueva. Como vive la gente que nos rodea y que conocemos metido en sus propias cuevas. Y entonces la hermana, en lugar de tener fe, dice, eso hiede ya. Deje eso ahí, que usted no vino cuando lo llamamos. Nosotros hace 4 días, 5 días que lo estamos llamando, usted no llegó cuando lo llamamos. Eso hiede ya, ahí no hay nada que hacer. En segundo lugar, además de estar en una cueva, estaba hediondo. Así es que los que abrieron la cueva, porque realmente hedía. Y en tercer lugar estaba atado. Entiéndase, enredado. Y cuando nosotros conocemos personas, normalmente tienen esas 3 características. Están metidos en una cueva de problemas, en una cueva de ansiedad, en una cueva de angustia, en una cueva de miseria, en una cueva de vicios, en una cueva de su propia visión de lo que quieren hacer. Están metidos en su cueva, en la pornografía, en la desesperación, en la avaricia. Están allí metidos en su cueva. En segundo lugar, a veces la gente llega a un estado de composición tal que eso hiede. Hay situaciones que hieden, que uno dice, en ese no hay solución, en esa no hay solución, ahí no hay solución, ese no lo salva ni el médico chino, eso no lo resuelve nadie, pastor, eso no lo resuelve nadie. ¿Usted cree, pastor? Yo le digo a esa gente siempre que venga, y yo siempre intento, y usted dice, eso ya no se resuelve, eso está que hiede. Y por último, esas personas normalmente están enredadas. Ahora, ¿cuál es el rol de nosotros? Nosotros oramos. El Señor le da vida a las personas. Pero le da vida a las personas aquellas cuando se ha abierto la cueva. Y aunque hieda, hemos abierto la cueva. Y hemos dado oportunidad. Y hemos tocado puertas. No dejen a las personas en su cueva. Tráiganla. Que el Señor es el que le da la vida. Y con bajo y sin bajo el Señor lo salva y lo sana. No es el rol de usted salvarlo, es el rol del Señor salvarlo. Tenga fe y toque la cueva de las personas y hable con ella en cualquier cueva que estén. Vayan, búsquenlo, tráiganlo, háblenle de Cristo. El rol de salvarlo es del Señor, no nuestro. ¿Me doy a entender? No es tu rol, es el rol de Cristo.
Así que Cristo los va a salvar. Pero tú tienes que tener la fe de que Él puede hacerlo. Así que yo no sé cómo está tu familia, cómo está tu tío, cómo está tu abuelo, cómo está tu hermano, cómo está tu hijo. No sé cuán perdido está y cuán profundo está metido en su cueva, pero yo sí sé que Jesús dijo, no les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios. Entonces tú quieres ver la gloria de Dios en grande, empieza a confiar en que por profundo que las personas estén metidas en una cueva, el Señor tiene el poder para sacarlo de esa cueva. Ahora, cuando el Señor lo sacó de la cueva, había un problema. Y es aquí donde quiero aterrizar y concluir. Estaba hediondo y enredado. La mayoría de nosotros llega a Jesucristo y Jesús nos sana, nos salva y nos vivifica. Pero hay un problema y es que seguimos hediondos y enredados. Oiga bien, hediondo de muchísimas cosas que traemos con nosotros. Y Jesús nos da vida y nos salva, pero seguimos a veces con nuestro bajito a ron, a veces con nuestro bajito a cigarro, a veces con nuestro bajito a chisme, a veces con nuestro bajito a mentira, a veces con nuestro bajito a envidia, a veces con nuestro bajito a orgullo, y seguimos con nuestros malos olores. Sin embargo, la gente dice, pero ¿y a ese Jesús no lo salvó? Sí, Él lo salvó. Él lo sacó de una tumba ayer, pero eran 4 días que tenía de muerto. ¿Me entiendes? Y sigue con sus bajitos. Así que hay gente que está en la iglesia y uno dice, ¿cómo que él está en la iglesia y habla tan mal a los otros? Es que hay gente que necesita entonces lo que llamamos la santificación, y es lo que el Señor va haciendo con nosotros, pero ese bajito es parte. Así que cada uno de nosotros viene de sus propias vidas, de su propia casa, con sus propios olores. Y alguien dijo que el arca de Noé solo se aguantaba el bajo que había adentro por la perdición que había allá afuera. Porque ahí estaban todos los animales, cada uno con su propio olor, con su propio olorcito. Así que en medio de nosotros hay gente que todavía siendo salvo, siendo vivificado por Cristo, habiéndole el Señor dicho, ven fuera de ese vicio, y el Señor habiéndolo salvado conserva algunos olores. Y el Señor le dijo a los discípulos, desatadle y dejarle ir. La gente llega a Cristo con muchos enredos en la cabeza. Viene con heridas de sus padres, viene con heridas de sus suegros, viene con heridas de muchísima gente y con muchísimos enredos. Y a veces uno lo tiene en la iglesia y lo tiene un día bien y el otro llorando, un día cantando y el otro llorando, un día cantando y el otro enfermo, un día bien y el otro mal, el otro regular, porque las personas llegan a Cristo llenos de enredos. Y todos esos enredos, el Señor nos dice, yo los salvé, desátenlo. ¿Y quién empieza a desatarlo? Esta comunidad sanadora de hombres y mujeres que Dios ha puesto aquí para ayudar a gente todos los días a desenredarse. Ahora, el tema grande es que a veces nosotros estamos desenredando otro y a nosotros están desenredándonos una pierna por el otro lado y desenredándonos otra pierna por el otro lado, porque nosotros estamos intentando desenredar gente cuando nosotros mismos también estamos enredados. Cristo sana. Y la primera parte que Cristo sana es tu ser interior, el nefesh, el alma. Y hoy día todos nosotros tenemos que luchar con esos enredos. Y por eso es imposible que usted solo salga adelante en la vida en Cristo. Porque la santificación es un tema colectivo. Porque la iglesia tiene un efecto fundamental en la vida de nosotros para ayudarnos a desenredarnos. Tiene que traerlos a la iglesia, Cristo los salva
Cristo le da vida de nuevo. Y aquí entre todos empezamos ese proceso de desenredar a las personas. Y yo quiero que todos aquí presentes entendamos dos cosas fundamentales. En primer lugar, la calle está llena de gente metida en sus cuevas, en sus tumbas, en sus cárceles. Necesita de gente como nosotros que vaya a mover piedras y a tratar de que Jesús haga el milagro en sus vidas y le devuelva la vida, porque no hacemos nada con desenredar muertos. Pero el Señor sí nos da la oportunidad de mover piedras. Él salva la vida y nosotros desenredamos el vivo, no el muerto. Ahora bien, ¿cuántos enredos tenemos? ¿Cuántos enredos de nuestro pasado, de nuestra ira interior, de nuestro orgullo, de tu apellido? ¿Cuánta gente yo oigo diciendo, yo soy de los Rojas? Dice mi hermano. Yo le digo, yo soy de los Astacio. Cada uno con su apellido trae detrás cientos de enredos. Cientos de enredos. Y venimos aquí y el Señor nos salva, nos santifica, nos purifica. Pero todos esos enredos están atrás, alándonos. Y usted necesita de la palabra y necesita de la iglesia y de sus hermanos para ayudar a quitarse todas esas tiras y todos esos olores. Y hay gente que nos pasamos 10 años con ellos tirándole tira, quitándole tira, y cuando uno cree que se la ha quitado toda, dan una vuelta entonces que tienen tira. Pero eso es un trabajo interminable, porque fue el trabajo que el Señor nos dio. Y cuando nuestro cuerpo sea vivificado, diríamos glorificado completamente, entonces ya no habrá más tiras. Mientras tanto, habrán algunas tiritas que todavía nos cuelgan, pero que tenemos que vivir pendiente y presente de ese proceso. Primero lo tuyo. En segundo lugar, la paciencia y la misericordia de saber que hemos estado así, que tenemos partes en nuestra vida que todavía siguen así, y hay que tener paciencia y misericordia alrededor de todos aquellos que están a tu lado, que también están enredados. Y ese es el segundo aspecto de la sanidad. Cómo tú ayudas a otro, así mismo tú te vas sanando interiormente. El Señor le dijo, desatadlo. Es nuestro rol. Vienen a Cristo, son salvados, pero ellos necesitan ser desatados. Así es que la iglesia es una comunidad de fe, es una familia de fe, y a todos nos toca la responsabilidad de ayudar a otros a ser desatados. Y si usted vino aquí diciendo, yo estoy limpiecito, a mí no hay que quitarme nada, mentira. Entonces es que más tiempo dura para ser sanado. Y yo he confirmado que las personas que más tiempo duran en ser sanados son aquellas que dicen que están totalmente sanas. Las personas que más tiempo duran para ser reincorporados, para dejarlos ir, para que vayan y caminen, son aquellas que se cierran como paredes y dicen, no, yo no necesito nada, yo estoy bien. Ustedes son un grupo de locos que siempre quieren meterse en mi vida. Hasta que el ser humano no empieza reconociendo, admitiendo toda la necesidad que tiene en el área de las mentiras, en el área del orgullo, en el área de la mitomanía, de decir mentiras y creernos nuestras propias mentiras, en las heridas de que ocultarnos de que fulanito me ofendió, fulanito me falló y por eso yo estoy así, en el área de la autoconmiseración, en el área del victimismo, en el área de la avaricia, en el área de la pornografía, en el área de tus debilidades sexuales. Todos esos enredos andan con nosotros. Y el Señor lo que hizo fue que te perdonó
y te justificó. Dijo, a pesar de tus enredos, te devuelvo la vida. A pesar de tu olor, te devuelvo la vida, porque clamaste por ella y porque otros clamaron por ella. Pero acuérdate, estás enredado. Necesitas tu comunidad de fe, necesitas tu iglesia que te ayude en ese desenredo. Y la manera más rápida de crecer es admitir todos esos enredos y todos esos olores que traemos de nuestro pasado. Y la profunda necesidad que tenemos de que en Cristo, con la ayuda de la iglesia, con la ayuda de los líderes, con la ayuda de la célula, con la ayuda de tu pastor, tú seas desenredado. Y cuando la gente empieza a verte en la comunidad, y cuando la gente empieza a verte en el trabajo, que eres una persona menos enredada, entonces dice, yo quiero también de eso. Yo quiero de eso que tú tienes. Porque, óigame, bregar con usted no era fácil. Y ahora yo veo que usted es una persona diferente. Porque Cristo, a través de la iglesia, de los hermanos, empezó a desenredar. ¿Cuánta gente enredada conocemos allá afuera? Pero ¿saben cuál es el mayor problema? Que la iglesia está llena de gente enredada, que aunque está salva en el mundo, en los lugares de trabajo, en las escuelas, en la calle, da tanto problema como los impíos, porque ellos siguen con sus enredos mentales. Y aunque Jesucristo nos salvó y nos justificó, son gente también problemática, que están en los lugares de trabajo y crean chisme, crean situaciones, porque ellos todavía no se han dejado desenredar de la palabra, de los hermanos de la iglesia, de los líderes. Entonces la gente termina diciendo, pero ese de que es cristiano, ese de que es hermano, pero y es de igualito que uno que está muerto, y está más enredado que uno que está muerto. Sin embargo vive, porque el Señor dijo a Lázaro, está vivo. Así que usted puede estar vivo y enredado, estar vivo y maloliente. ¿Se da cuenta? Todo eso puede estar pasando en usted. Y a veces son líos que tenemos los pastores, porque recibimos la llamada. Pastor fulano me hizo esto, pastor fulano me mordió, pastor fulano me pateó, pastor fulano me mintió, pastor fulano esto, pastor fulano lo otro. Y uno en ese proceso sigue desenredando gente, desenredando gente. Quiero invitarte a que no pierdas la fe con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tu esposo, porque todavía conserve algunos malos olores y algunas vendas enredadas. Sigue orando. Tienes que seguir el proceso de la santificación, tienes que seguir aprendiendo de la palabra, tienes que seguir yendo a la iglesia, tienes que seguir integrándote a la célula, tienes que seguir tu proceso, porque estamos desenredándonos. Y quiero también decirte que traigas más personas. Saca a la gente de las cuevas, saca a la gente de sus vidas, de sus angustias, de sus procesos. Ponlo en el camino y ten fe en Dios, que aunque las personas tengan días de muerto y tengan malos olores y estén súper enredados, de ahí mismo nos sacó Jesucristo a todos nosotros, de los malos olores, de las cuevas profundas y de los múltiples enredos, y hoy nos tiene aquí vivos para su gloria y para su honra, de los cuales yo soy el primer testigo. En el día de hoy, el Señor nos llama la atención sobre dos aspectos. Tienes que seguir desenredándote toda la vida. Número 2, tienes que ayudar a otros a ser desenredados. Y ese proceso de desenredar a otros implica dos cosas. Primero, procurar que tengan vida, sácalos de su cueva. Y segundo, después que tengan vida y que sean sacados de su cueva, tu trabajo será ayudarnos a todos a desenredarlos. Pero de aquí, de esta sagrada iglesia, no hay uno que salga
sin tener sus nudos todavía. Todos nosotros tenemos nuestros pequeños nudos. Y es una hipocresía querernos vender como súper santos, cuando en el fondo cada uno de nosotros tiene sus nuditos con los cuales hay que estar trabajando. Pídale al Señor todos los días: Señor, ayúdame. Y como decía el salmista David, revela mis pecados ocultos. Hazme ver dónde he fallado. Hazme ver cuáles son las cosas que no son tuyas todavía en mi vida.